Es de esperarse que todos los años, que pues ya a principios de enero, pues se espera grande cantidad de gente por el boleto de ornato, ¿verdad? Ya que son requisitos para cualquier trabajo, o ya sea en el trabajo para el pago de salario 2018. ¿Qué se necesita para poder comprar el boleto de ornato? Pues el único requisito es el DPI, ¿verdad? De cada persona, o si son acaba de cumplir los 18 años, sería la edad de cada persona. Sí, pues tenemos el más económico, ¿verdad? Que es el salario de 0 a 1000 quetzales, ¿verdad? Que sería el de a 10 quetzales. El de 1000 con un centavo a 3000 sería el de a 15. El de 3001 a 6000 sería el de 50. El de 6000 con un centavo a 9000 sería el de 75. El de 9000 con un centavo a 12000 sería el de a 100. Y el de 12.000 con un centavo en adelante sería el de 150. Recordar que es sin multa, ¿verdad? A partir de los primeros 3 meses del año. El boleto de ornato tiene validez de un año, que sería a partir de ahorita hasta el 31 de diciembre. La cordial invitación a las personas que se acerquen con nosotros a hacer el pago de su boleto de ornato, ya que con esto estarían contribuyendo también a la municipalidad para todos los beneficios que tiene para toda la población, ¿verdad? Como buen ciudadano, ¿verdad? Contribuyendo a pagar nuestro boleto de ornato. Al mismo tiempo, pues exhorto a la población de Santa Cruz de Quiché y a los ciudadanos, ya que pagando los impuestos, pues las zonas de la municipalidad pues se atribuyen a un mejor presupuesto para unas obras de beneficio a la población de Santa Cruz de Quiché. Como todos estamos conscientes y con la responsabilidad de hacerlo, pues todos, un buen número de pobladores estamos acá y es normal que exista la cola. Bueno, si nosotros queremos el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos, una de las responsabilidades es que paguemos nuestros impuestos. Y es una buena forma de hacerlo, pagando el boleto de ornato y algunos otros impuestos que se establecen en las leyes del país.